Muy bien, y ya le damos la bienvenida a la playlist a Julieta Díaz y a Diego Presa. ¿Cómo andan? Hola. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá. Ustedes. Un placer. Bueno, vamos a empezar con el anuncio, ¿no? El 18 de julio, este fin de semana, van a estar en la Sala Rondó con un formato un poco diferente para ustedes. No los vamos a ver solos a ustedes dos. ¿Qué nos pueden contar de eso? Bueno, en realidad hemos tocado de manera acústica, así como estamos ahora, pero con esta formación de quinteto eléctrico venimos haciendo varios conciertos. Sí. Y aparte son los músicos con los cuales grabamos nuestros dos discos. Entonces siempre es un placer y un gusto compartir escenario con ellos y volver a tocar las canciones como están grabadas. Claro, ¿de qué manera se expanden esas canciones en este quinteto, no? Porque una cosa es tocarlas en acústico y a dúo, y otra cosa es ya con toda la banda, me imagino que es otra forma de entregarlas. Y bueno, es la manera en que Diego las imaginó, las creó. Nosotros trabajamos de manera que las letras son de los dos, en general un poco más mías, pero el productor musical y la cabeza musical del dúo, digamos, es Diego. Y él, bueno, es un arreglador además maravilloso. Me gusta el ruido, aparte. No, y bueno, las canciones, por supuesto que son la génesis de la canción está cuando estamos los dos solos con la guitarra, por supuesto, porque en realidad todo nace ahí, ¿no? Pero hay algo ahí que se desarrolla de una manera más expansiva, más completa, de más capas, más expansiva, diría. Nosotros somos un dúo a veces acústico, a veces prendido fuego. Somos nuestras dos. Así que para verlos prendidos fuego es este fin de semana. Sí. Este sábado, sí, tal cual. Ustedes arrancan, ustedes no se conocían cuando empieza este proyecto, o sea, se conocen a través de las redes. Entiendo que vos, Julieta, le escribís a Diego, me gusta lo que haces, me gusta tu música. ¿Cómo dan el siguiente paso de que eso se convierta en una colaboración musical binacional, además, ¿no? Fue muy natural, o sea, fue de manera muy natural. Yo lo había conocido a Diego lo conocía por sus bandas, pero cuando lo conocí como solista hubo algo de su universo como solista que yo lo sentí muy cercano, tanto en su universo musical, vuelvo a decirlo, como lo repito mucho porque realmente en todas las bandas siempre son maravillosas. Me encanta Buceo y bueno, ahora tiene un trío ahí también con argentinos, pero más allá de eso había algo en lo que elegía contar, cómo lo contaba, en su voz, en su interpretación y en su música, ¿no? En la manera en que cómo musicalizaba eso que me llamó mucho la atención. Y me imaginé haciendo algún tema de él. Y cuando yo se lo propuse, él en realidad había leído algunos poemas míos que yo había subido a las redes. Estábamos todos en la cuarentena como con cada uno con sus cosas ahí. Y yo no había subido nunca nada antes. Y él me propuso, bueno, ¿por qué no probamos a hacer una canción? Y ahí medio no paramos. En no sé cuánto tiempo teníamos 7 canciones, 8 canciones, fue 2 meses, no sé. Sí, pues también al estar todos encerrados con el río. Era lo que había pasado. Claro. Sí. Y una apuesta, de alguna manera, no sé si decirle arriesgada, pero bueno, es alguien a quien no conocés, como que decís, bueno, voy a empezar a crear algo con esta otra persona. También es como tirarse al agua, ¿no? Sí, como... podía no haber funcionado, Claro. pero funcionó desde un primer momento. Hay cuestiones como son más inconscientes o más intuitivas, ¿no? Había algo que parecía que podía andar. Claro. Sobre todo en la conversación, ¿no? En esto en el diálogo. Sí, había algo que venía, iba y venía y que estaba bien y que era interesante y que era estimulante, ¿no? Una cuestión como hasta curiosidad, de decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar acá? Claro, sí. A mí me parece que además en esa época había mucha colaboración a distancia. Era hasta inclusive estando en la misma ciudad, uno hacía cosas a distancia en esa época porque era la manera que se podía. Pero con Diego además hubo algo muy instantáneo que sigue hoy, después de 6 años ya, que fluyó mucho nuestra manera artística, por decirlo de alguna manera, pero también nuestra manera de hacer las cosas, de trabajar. Digamos, como somos de la misma generación, hubo algo ahí que coincidimos, ¿no? Tenemos una manera de trabajo en lo práctico, en lo logístico, en el respeto. Nunca hubo como ninguna duda
como una danza que funciona muy bien ahí de qué hace cada uno, qué aporta, que como que siempre fue muy natural y eso a veces uno lo da por sentado, pero en la amistad eso y en el trabajo, ahora ya somos amigos, digamos, pero en ese momento, ¿no? Es como es muy... que total, ¿no? Como una cosa puede ser una coincidencia momentánea, una colaboración como puntual, pero otra cosa es un proyecto que se solidifica durante 6 años con 2 trabajos de estudio. Sí. Exacto, en 2 países, digo, hay mucho ahí de esa sinergia que se nota en sus canciones y es claro. No sé cómo lo viven, también lo vivís vos, Diego, en ese caso. Sí, absolutamente. Tiene que ver con esto que hablaba Julieta, que son cuestiones hasta que exceden lo estético, tiene que ver más con lo ético, ¿no? Con una mirada hasta política. Pero también hay estrictamente en lo musical, ¿no? Hay algo, siempre hubo algo en el timbre, en el grano de la voz de Julieta que a mí me lanzó también a decir, bueno, dale, hagamos cosas juntos, ¿no? Y a poder musicalizar letras de ella con su voz, también a mí me colocó en un lugar nuevo. Digamos, de productor también en algún punto, ¿no? Exacto, también. Sí. Pero estamos los dos a full en el dúo, pero también él es productor y eso está bueno. Y también artísticamente los dos, digamos, como él es el productor musical, pero artísticamente somos los dos los productores también y pensamos y es muy, muy democrático, muy feminista, muy balanceado, todo, el cupo está todo bien. Y escribir para otra voz también, eso para mí era raro. Y me sacó un poco también del centro y para la voz de una mujer, ¿no? Digo, fuera de broma, ¿no? Digo, porque hay algo que no sucedía antes quizás en otras bandas. Totalmente. ¿Y cuándo fue la primera vez que la escuchaste cantar a Julieta? Porque te hemos visto también de intérprete como de otra manera, ¿no? En la televisión, en el cine, pero... No, sí, claramente. Primero soy actriz, primero me han conocido como actriz, claro, obvio. Ahora ya me siento actriz y cantante, pero porque lo llevo muy adentro. Pero por supuesto tengo 30 años de laburando como actriz y 6 profundamente como cantante, como cantautora con Diego, total. Pero me pregunto también ahí, ¿cuándo fue la primera vez? Vos decías, hay algo muy en el grano de su voz que te parece muy atractivo. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste cantar? ¿Qué pensaste en ese momento? Yo escuché un par de canciones que ella había subido ahí a su Instagram, que creo que una era Los Redondos, ¿no? Sí, creo que era con una versión de Motorcico que hicimos con Javier Montalto, que es un cantautor mendocino, argentino. Y después escuché una versión de Vito Ramil, de Estrella de Vito Ramil. Tal cual. Y bueno, dije, opa, está bien. Con Lito Vitale. Pero te diría que la fui descubriendo también de manera más profunda a partir de las cosas que empezamos a hacer juntos, ¿no? La primera vez que, bueno, ella me mandó algo y yo le puse música y se la reenvié, y ahí ella hizo una versión con el teléfono, y ahí dije, esto está bien, acá hay algo, claro. algo del barro y la luz del río de La Plata que está bien, está bueno. Y después pasó algo que él, que me encantó a mí también, que a mí, por supuesto, yo lo venía escuchando como cantautora, Diego, y en un momento empezamos a hacer algunas canciones, en un momento me dice, bueno, yo tengo una canción que escribí, que ya está escrita, digamos, que creo que te puede quedar bien, y que yo en su momento, cuando la escribí, la creé, la canción, digamos, siento que es para que la cante una mujer, ¿no? Y está ahí la canción. Y cuando me la mandó, me enamoré de la canción, era una canción que sentía que era mía, era muy raro y había algo además, inclusive hasta en el tono en que está escrita la canción, que me queda comodísima, y pasó algo, es una de las canciones favoritas, o sea, como que realmente algo sucedió. Inclusive la primera canción que hicimos juntos era un poema mío de los 20 y pico de años, él lo reorganizó, lo mejoró, por supuesto, y bueno, y apareció esa tercera orilla, esa tercera voz. ¿Qué pasa cuando el proyecto, porque en esto que nos están comentando, obviamente todos es muy fermental cuando uno está pensando y trabajando y se hablan, pero después, evidentemente, cada uno de ustedes tiene una vida que tiene como otras particularidades profesionales, hablan con otras personas, se embarcan en otros proyectos. ¿Qué pasa con el proyecto durante ese tiempo? ¿Se gestan como nuevas cosas? ¿Hay como algo atrás? De repente hay un mensaje de Julieta a Diego que le dice, che,
hace rato que no hablamos, pero se me ocurrió tal cosa. ¿Cómo es ese momento donde el proyecto se pone un poco en reposo? ¿Qué sucede? Veo que hablamos todo el tiempo. O también no sucede, también no hay reposo. Hablamos mucho, bueno, no todo el tiempo, pero digo, estamos muy en contacto. No reposamos mucho. No reposamos. Vos no sos muy de reposar. Vos tampoco. Yo tampoco. Una de las cosas que me dijo su compañera Vir cuando nos conocimos, me dijo, vos le seguís el tranco a él, porque él escribe mucho, produce mucho. Prolífico. Y vos, claro, y vos estás ahí, estaba como que pegábamos un poco. No, sí, por supuesto que sí hay momentos en que él está, creo que todo ahora todos estamos con esas vidas medio multitasking que no se están tan bien. Muchas ventanas abiertas. Sí, no se está tan bien. Pero hay algo que para mí el espacio, digamos, el espacio del dúo es uno de los espacios medio más sagrados de mi laburo y el que siento más personal. Ahora estoy, digamos, investigando un poco más en algunas cosas más solista, como se le podría decir, pero... grabaste un disco solista, ¿puedes decir? Bueno, sí, lo que pasa es que todavía no está terminado. Sí, estoy terminando un disco solista que va medio por otro lado, además, pero la verdad que el dúo es algo muy importante para mí. Entonces, y realmente funciona, hay algo ahí que de vez en cuando yo le mando textos y de repente 9 meses después, como los bebés, o 2 años después aparece una canción, ¿no? Sí. O quizás no, él me dice, bueno, tengo esto, ¿qué te parece? Para que la cantes vos, ¿no? A lo mejor es una canción que creó toda él, pero la hacemos en el dúo, pero la canto yo. Y se va armando, es como muy natural. También a veces hay que hacer una danza muy, muy importante y tenemos por suerte a Bizarro, a Colonia Express y nuestros managers de los 2 lados del río. También y un montón de gente que nos apoya para poder sostenerlo porque es todo un laburo tocar de aquel lado, tenemos una banda de aquel lado, una banda de este lado, nuestra banda original es la uruguaya, pero armamos hace unos años una banda maravillosa de aquel lado porque era muy difícil llevar a todos los charrúas para allá y traerlos para acá, era como complicado. Sí. Claro. Así que bueno, es un laburo hermoso y para mí es muy profundo, es muy importante. De hecho, se da que los dos están por sacar discos con sus proyectos solistas, cierto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es para ustedes? ¿También se colaboran, se pasan canciones? ¿Cómo, aunque sea para sus proyectos el mío es para el año que individuales? viene igual, ¿no? Lo de Diego está ahí. Lo de Diego ya tiene sencillos al aire. Sí. No, sí, pero sí, mostramos. claro, por supuesto. Sí, el otro día justamente nos mostramos algunas canciones, sí. No, está buenísimo esa instancia de poder escuchar lo que hace el otro y digamos que está fuera del ámbito del dúo, digamos, ¿no? Y está buenísimo eso. Sí, yo estoy más acostumbrada, ¿no? Lo mío es más como que le voy mostrando cosas más de... Como que empecé ahora, ¿no? A armar cosas más sola y está bueno también. ¿Y qué espacios se abren ahí también en sus proyectos solistas, no? ¿Cómo es para ustedes defender, o Diego, capaz que vos tenés como otros proyectos también musicales, defender esas canciones que son de sus proyectos personales? Y bueno, es un espacio quizás más cercano al capricho, ¿no? Más cercano a lo que tenés ganas de mostrar en ese momento sin tantos pruritos, sin pensar tanto. Por supuesto que se piensa un montón, pero cuando trabajás mismo en el dúo, pero cuando estás en proyectos colectivos donde hay mucha gente, siempre de alguna manera estás en tensión con el resto, ¿no? Tu libertad está en tensión con la libertad de los otros. Claro. Y eso puede ser riquísimo, puede ser genial, pero a la vez también conlleva otros tiempos, otras negociaciones. Entonces la cuestión solista, digamos, si bien siempre estás en diálogo con alguien, tiene como un espacio en el cual vos decís, pero yo quiero que vaya esto, y bueno, y sí, va a ir. Sos tu propio jefe. Claro. Va a ir. Bueno, Diego, ya te veo que estás con la guitarra. Tienen una canción para nosotros. Sí. Si no me equivoco, es Perro. ¿Puede ser? Exactamente. Buenísimo. ¿La Odisea sí o no? Perdón, porque La Odisea arranca mañana. ¿No la vieron? Sí, la vimos ayer. ¿Qué tal? Increíble. Bien, Sí, bueno, es un gran dato. Odisea sí, para los Odisea, chicos, yo no la vi todavía. sí. Ok. Bien. Se estrena mañana. Bueno, Bien, está bueno sí, tenerla en cuenta. Un perro cruel me mira de ojos dolientes, me espera en el sillón, me sigue
ardiente. Levanto mi esqueleto, inicio la salida. No miro para atrás, escapo a la mentira. La animalada espeja, teniéndome preso, donde todo cava hasta el hueso. Levanto mi esqueleto, inicio la salida. No miro para atrás, escapo a la mentira. Levanto mi esqueleto, inicio la salida. No miro para atrás, escapo a la mentira. Muchas gracias. Recordemos el show, ¿no? Es este fin de semana. Este sábado. Este sábado. Exactamente, 21 horas en la Sala Rondó. En el formato prendido fuego. Formato prendido fuego. Pídalo así. Tipo café concert. También vamos. Tipo prendido fuego, café concert. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchachos, hay que empezar a regalar, creo. ¿Ya hay que empezar a regalar? Y estamos en en eso. Me encanta. Qué buen momento el de los regalos.